¿Qué tal, chicos? Nuestra plática de hoy es con el doctor Nicolás Fucras, profesor inspirador 2015 del Campus Monterrey y experto en temas internacionales. Sin duda, será de gran interés para ustedes. Bueno, primero que todo nos vamos a referir a lo que es la migración humana, porque también podríamos hablar de la migración animal o de la migración del capital financiero. Significa irse del lugar de origen para vivir a otro lugar. Que a veces cuando pensamos migración, pensamos en la migración internacional, una persona que sale de su país para otro país, pero también existe la migración nacional y de hecho es la más importante, o sea, gente que tiene que migrar dentro de su propio país por cuestiones de violencia, catástrofes naturales o lo que sea. Lo vemos, por ejemplo, aquí en América Latina, lo vemos en Colombia, lo vemos también en México por la misma violencia. Por otra parte, hay que distinguir lo que es la migración forzada, que tiene que ver con guerras, conflictos, dictaduras, persecuciones, revoluciones, catástrofes naturales. Es cuando la gente tiene a la fuerza que salir de su lugar de origen. Esta es la más mediatizada. Y por otra parte, pues hay la migración socioeconómica voluntaria. Es cuando la gente sale de su lugar de origen con la expectativa de encontrar finalmente una vida mejor en otro país, en otra región, en la ciudad. Lo más importante a raíz de lo que yo he presenciado, vivido a través de los estudios de campo, es la fragmentación familiar. Una consecuencia importante sería la crisis identitaria que viven las comunidades. Muchas personas, sobre todo hombres, aunque vemos que cada vez más son mujeres también las que salen, adquieren un estatus de casi semidioses. Van a tener un impacto muy importante en la comunidad de origen en cuanto a referentes, estilos de vida, etcétera, lo que lleva a la comunidad de origen a pasar por una crisis identitaria, a cuestionarse sobre sus propias premisas. Percibo que este problema va a tener, se va a empeorar. Estamos dentro de un modelo cada vez más excluyente, que depende de cada vez menos personas. Entonces tenemos a cada vez más personas marginadas que no encuentran un empleo en su lugar de origen, que no logran insertarse en las dinámicas económicas, políticas, culturales, sociales, pues deciden salir de su comunidad. Salir para poder existir, ¿no? Hoy en día muchas personas tristemente tienen que salir de su comunidad de origen para poder existir dentro de las dinámicas oficiales, formales. Por otra parte, vemos que cada vez más espacios geográficos sufren de seguridad alimentaria. Menos personas tienen acceso a una alimentación, a los productos que se producen en su propia comunidad, porque esos productos se exportan. Lo vemos cada vez más en México, por ejemplo. Tristemente, el país exporta cada vez más sus productos agrícolas, lo que hace que mucha gente no tiene acceso a los alimentos. Lo otro es el problema del acceso al agua, fundamental hoy en día, que sufre México debido a la construcción de plantas hidroeléctricas, por ejemplo. Vemos que muchos campesinos o comunidades indígenas tienen que emigrar hacia la ciudad o hacia los Estados Unidos o lo que sea. Este problema que vivimos en México lo vemos en África, en América Latina o en los países asiáticos, ¿no? Las condiciones climáticas, la alza del nivel de los océanos hace que mucha gente tiene que salir de su territorio, sobre todo considerando que la gran mayoría de la población vive en las costas. Por ejemplo, en la isla de Tuvalu, esta isla del Pacífico va a desaparecer. Entonces se plantea el problema de quién va a recibir esta población, pero esta población tiene que emigrar. Entonces es un caso muy emblemático, digamos, del impacto de cambio climático sobre lo que es el fenómeno migratorio. Hay el caso del agrupamiento familiar. Hombres que se fueron, por ejemplo, a la península arábica o a Europa o a los Estados Unidos, ahora buscan que su familia pues llegue, ¿no? Y esté con ellos. Eso es un fenómeno cada vez más común, pero que le da finalmente un efecto multiplicador. Las estructuras migratorias que son cada vez más eficaces, que se encuentran cada vez más consolidadas. Vemos que aquí, por ejemplo, los mismos carteles, ¿no? Que son empresas finalmente transnacionales, con sistemas finalmente o la posibilidad de endeudarse para la persona que quiere migrar. Eso promueve, facilita por lo menos a primera vista, la decisión de emigrar. A pesar de que pues, el individuo se va a tener que endeudar. Por ejemplo, hace 2 meses estaba platicando con gente de una comunidad de Oaxaca. Ahora los coyotes, que son los carteles, ¿no? Cobran $8,000. Pero debido a que al principio hay que pagar nada más el enganche,
mucha gente cae en la trampa, entonces se endeuda y durante un año o 2 años a veces la persona que llega a Estados Unidos, pero también la persona que llegaría a Europa o a la península arábica, todos sus ingresos sirven para reembolsar finalmente a la estructura. La tecnología le da una amplitud enorme a lo que es el flujo migratorio, genera más expectativas, digamos, en cuanto a un mundo mejor. También podríamos considerar que la tecnología facilita o promueve lo que es la migración. Sí lo hay proyectos por parte de organizaciones no gubernamentales que buscan ayudar a las comunidades a preservar o recuperar su cultura, sus tradiciones de origen. Eso se enfrenta finalmente a una fuerza global muy fuerte. Promueven esos mismos inmigrantes, ¿no? Que ya pues, viven en otro país, pero que buscan impactar en la comunidad de origen a partir de sus nuevas premisas. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de la gente que migra de las comunidades indígenas o rurales de México a Estados Unidos. Al momento de mandar las remesas, ellos imponen un estilo de vida. Al final, el que tiene el dinero es el que va a imponer la manera como la comunidad se tiene que construir. Entonces es algo muy, muy complicado porque se oponen fuerzas locales que a veces tienen el apoyo finalmente de actores globales como las ONGs y fuerzas globales que tienden a aseptizar finalmente nuestras comunidades locales. Sí existen proyectos efectivamente que buscan preservar la comunidad por lo que es, no a través de la construcción de museos que son finalmente contrapesos, ¿no? A esas fuerzas globales. En teoría sí, materialmente sí, en la práctica no. Hoy en día la sociedad vive en una zona de confort. Las comunidades tristemente no están dispuestas a sacrificar lo que son. Entonces el proceso de asimilación, otras culturas, ¿no? Que van a penetrar finalmente pues mi cultura son difíciles, ¿no? Esos procesos de asimilación. Materialmente no veo ningún problema, pero no hay predisposición o hay cada vez más predisposición de las sociedades. Lo vemos en Europa, el ascenso de los movimientos populistas que rechazan la llegada de inmigrantes. Lo vemos con el éxito de Trump en los Estados Unidos. Lo vemos también en la península arábica, es donde llegan más inmigrantes. El 25% de las personas que viven en la península son inmigrantes. Pero al final, pues son personas de segunda categoría. Trabajan, ayudan a la economía porque proveen mano de obra barata, pero no tienen derecho de acceso a servicios públicos. No se benefician de la legislación nacional en esos países. Entonces, esos países utilizan a esas personas como herramientas, ¿no? Pero ya no son personas como tal, no existen, no pueden finalmente acceder a las dinámicas políticas, culturales o sociales. La química que va a operar siempre va a ser diferente. Primero hay que considerar el contexto cultural donde el inmigrante llega y la cultura del inmigrante. En el caso de Reino Unido vemos una guetorización finalmente, ¿no? En el sentido de que los inmigrantes se van concentrando en zonas específicas y ahí pueden conservar efectivamente su cultura de origen, pero tristemente no tienen muchos contactos con la sociedad británica. En otras sociedades, pues a lo mejor pues hay más interacción y ahí sí, tanto el inmigrante como la sociedad de origen pueden cambiar, se pueden modificar a raíz de este intercambio cultural. Potencialmente hay un enriquecimiento cultural enorme, tanto por parte de la persona que llega como por parte de la persona que recibe. Hay contextos que sí se aprovechan este potencial y otros que no. La sociedad que recibe cambia. Lo vemos en las artes, por ejemplo. En el caso de Canadá, yo estuve viviendo mucho tiempo en Canadá, 5 años. Los inmigrantes disponen de muchos espacios para poder expresarse, no solamente a partir de su cultura de origen, también de su nueva cultura que se va desarrollando a partir del contexto local o nacional canadiense. Los inmigrantes impactan mucho en lo que es la expresión cultural. Hay que reconocer que Canadá es un país muy joven, entonces muy predispuesto a recibir esos inmigrantes y a dejar finalmente que haya una expresión, ¿no? A la diferencia a lo mejor de los países europeos, cuestión urbanística pues ancla a las sociedades europeas en su pasado cultural, lo que ofrece menos espacios de expresión finalmente de los inmigrantes que llegan a Europa, por eso los choques que pueden resultar. En el caso de
Canadá sí podemos considerar que los inmigrantes participan en la construcción artística. En el caso de Quebec y el Cirque du Soleil, pues gran parte de este proyecto se ha ido consolidando a partir de la aportación, ¿no? de inmigrantes. Pero también lo vemos a través de la pintura, la literatura, de la música, de la fotografía, el arte contemporáneo, por ejemplo. La inmigración enriquece mucho lo que es la expresión artística. Depende, hay países, por ejemplo, que se están envejeciendo y que necesitan de la inmigración. El caso de Alemania, muy mediatizado sobre el hecho de que por qué Alemania recibió a 1 millón de inmigrantes en el 2015, personas de Siria o de Afganistán, es que Alemania lo necesita para que el motor económico pueda funcionar y también para poder pagar realmente los subsidios, ¿no? No a los desempleados, porque en Alemania no hay, pero a los pensionados. Lo interesante es que no hay una estrategia a nivel global, tristemente es lo que hace falta, no hay una enorme laguna, no hay mucha coordinación entre los países. Hasta al nivel de la Unión Europea no hay coordinación. La tendencia es que los países cada vez más adoptan lo que es una política de inmigración selectiva. Van considerando el panorama económico que tienen, las necesidades en cuanto a mano de obra y a partir de eso pues van decidiendo a quién otorgar o no el derecho finalmente de vivir en el territorio nacional. Eso está muy cuestionado, muy criticado, sobre todo cuando se trata de refugiados. En el caso de Siria, por ejemplo, o en el caso de Afganistán o la gente que escapa de Eritrea, por ejemplo, de la dictadura allá en Eritrea. Muchas ONGs cuestionan mucho eso por el hecho de que según, o sea, ese es el discurso de esas ONGs, no podemos limitar la aceptación o no de una solicitud, una demanda por parte del aparato económico, considerando que se trata sobre todo de una cuestión ética y humanista. La gran mayoría de los que emigran es de manera temporal, viven en campos para refugiados, pero efectivamente hay personas que salen de su país para volver a hacer su vida, y son muchos y son cada vez más. Eso es un producto de la globalización. Ahora, en cuanto a la cuestión del nacionalismo, ahí el perfil del inmigrante va a ser muy diferente si comparamos Europa con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos hay una predisposición del inmigrante a abandonar sus raíces, sobre todo en el caso de los latinoamericanos. Vemos que muchos mexicanos aceptan sacrificar lo que son. Es muy triste, ¿no? Hasta que hablan en inglés a sus hijos, o sea, para muchos, ¿no? Para poder demostrar finalmente a ellos mismos, a su comunidad de origen, etcétera, que pueden lograr finalmente insertarse en esta sociedad. Se vuelven más papistas que el Papa. De hecho, lo vemos, los mexicanos que están en las aduanas aquí en la frontera con México son muy, muy estrictos, ¿no? Cuando quieren ingresar los mexicanos al territorio estadounidense. En el caso de Europa es muy diferente. Los que llegan no hay tanta predisposición finalmente a abandonar sus raíces. Muchos de ellos también fueron forzados a salir de su territorio. Entonces no hay esta preparación finalmente mental, ¿no? A ir a vivir en otro lugar. Además, los europeos, como lo mencioné al principio, pertenecen a culturas muy viejas, muy fosilizadas, culturas muy rígidas que se encuentran. Eso puede provocar, digamos, choques muy violentos con el movimiento Pegida en Alemania, su movimiento anti-inmigración, pero lo vemos en todas partes, en Austria, en Hungría, en Francia, en Italia, en Grecia, partidos de extrema derecha, movimientos populistas en contra de inmigración, se están empoderando, tienen cada vez más apoyo. La gente que emigra en general a nivel nacional es por falta de recursos económicos. Por ejemplo, las comunidades rurales o indígenas de México que emigran a la ciudad es una especie de second best. En teoría preferirían llegar a Estados Unidos. Bueno, hago una paréntesis, pero los centroamericanos ya ven cada vez más a México como un second best, porque el costo de acceso a los Estados Unidos está cada vez más importante, entonces pues muchos se quedan aquí. Pero en el caso de la migración nacional, claro, es la migración más fácil. Lo vemos sobre todo en Colombia. Idealmente desearían sí ir a Estados Unidos, pero el costo es mucho más importante que para los mexicanos o centroamericanos. Entonces, pues prefieren migrar dentro del territorio nacional para escapar a la violencia. Entonces, migran a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla o finalmente una zona urbana.
En el caso de los países africanos pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, los habitantes de la República Democrática del Congo, cuando quieren huir de un conflicto local, es llegar a las ciudades más importantes. Lo vemos en Nigeria, lo vemos en diferentes países para poder escapar a lo que es el posicionamiento, por ejemplo, los grupos islamistas o extremistas. Ahí lo primero es la migración nacional. Y luego, si logran conseguir el enganche que te comenté antes para poder migrar y pagar finalmente a esos coyotes, lo van a hacer, ¿no? Pero hay una especie de filtro que se basa finalmente en el poder adquisitivo. Pero los grandes polos de la globalización, que son los Estados Unidos, Europa o la península arábica para el mundo asiático, sí son los que atraen más, son los que tienen más visibilidad, son los que brillan más. Entonces es normal. El individuo va a querer acceder, en un ideal, acceder a esos polos. Pienso que llegamos a un punto que los gobiernos tienen que recuperar el control sobre este fenómeno. Si no, tristemente, pues el control lo van a tener las organizaciones criminales transnacionales, lo que son las OCT. Tiene que haber un posicionamiento de los gobiernos con el apoyo de las ONGs, pero tiene que haber un gran trabajo de coordinación a nivel global, porque es un producto de la globalización. Todos somos responsables de la migración. De manera indirecta o directa, pues generamos los conflictos, quitamos la seguridad alimentaria, pues quitamos el acceso al agua, ¿no? A muchos individuos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el norte del país quitamos el acceso al agua a muchas comunidades del centro del país, ¿no? Entonces generamos migración. Entonces todos somos responsables. Al fin y al cabo, este problema pasa por un fuerte voluntarismo por parte de los gobiernos en cuanto a coordinación descentralizada, que significaría pues un trabajo conjunto con las ONGs, pero también un involucramiento de la ciudadanía y del consumidor global que somos, sobre todo nosotros, para poder responsabilizarnos ante esos fenómenos de la violencia, de la marginación, del empobrecimiento, del cambio climático. Todos somos responsables. No es nada más chamba de los gobiernos, es chamba cotidiana de cada uno y cada una de nosotros. El caso de la quinoa, que está muy de moda por cuestiones de salud, todo el mundo quiere consumir quinoa, pero por otra parte hay que considerar que nosotros, por tener el poder adquisitivo, estamos quitando el acceso a este producto a comunidades de la zona andina. Y muchas personas de esas comunidades ya no tienen acceso a un producto que están consumiendo desde hace miles de años y que es base de su dieta. Entonces es una cuestión fundamental para su propia salud. Y muchas de esas personas pues tienen que emigrar. Este caso de la quinoa se replica. Vamos al supermercado y ahí todo está aseptizado. Nada está hecho para poder cuestionarnos sobre el impacto. Tomar en consideración, tratar de interiorizar, ¿no? Esos impactos que generamos, que pueden ser positivos tal como pueden ser negativos, pero tenemos que tener un mínimo de curiosidad y de capacidad analítica y crítica, y eso es la verdadera solución. La verdad, si queremos, si pretendemos buscar un modelo de desarrollo sostenible, tenemos que revisar nuestro estilo de vida, cuestionarnos, ¿no? Cada comportamiento que tenemos y que tristemente nos parece normal, pero que puede desembocar pues, en consecuencias dramáticas a nivel humano.